La respuesta es muy sencilla, cuando tiene problemas de liquidez, o sea, eso está clarísimo. Entonces, ¿por qué tiene problemas de liquidez una empresa? Pues porque crece mucho, es inevitable que tengas problemas financieros cuando estás creciendo mucho y cuando tomas malas decisiones. La segunda razón de que a veces tengas que reestructurarte financieramente, ¿no? ¿Por crecimiento? Pues porque aunque una empresa vaya muy bien, puede ir muy bien perfectamente y puedes generar con el crecimiento necesidades de liquidez y por tanto de reestructurar. ¿Por qué? Pues porque al final puedes tener un buen negocio, pero que no sea capaz de generar la suficiente caja procedente del beneficio operativo, la tasa de conversión o la conversión directamente del EBITDA en caja, puedes no generar suficiente beneficio operativo para cubrir tus necesidades de financiación de capital circulante o working capital y, además, las necesidades que puedas tener de CAPEX o de activos fijos para poder crecer y poder funcionar como negocio. Pero todo esto se puede planificar, entonces no hay que esperar a que tengas la estructura de capital totalmente descompensada, es decir, que al final estés financiando tu operativa diaria, tu working capital, mucho más con corto plazo, es decir, con financiación bancaria a corto plazo, que con recursos financieros a largo. Esto te va a generar mucha más confortabilidad si lo planificas bien. Pero te puede exigir, si no lo planificas bien, o lo planificas mal, te puede exigir necesidad de reestructuración, evidentemente. Este análisis previo de cuando empiezas a crecer de una forma fuerte, pues es imprescindible. Con crecimientos superiores a un 10%, por ejemplo, es muy complicado no tener necesidades financieras y hay que planificarlas. ¿Cuándo tienes que reestructurar por causas financieras? Pues también cuando tomas malas decisiones, no solamente cuando creces. Por ejemplo, una empresa súper intensiva en capital circulante, imagínate, una empresa de distribución, por ejemplo, tanto de bebidas como de productos alimenticios y tal, pues tiene mucha necesidad de stock para dar servicio, no siempre consigue equilibrar bien su balanza de cobros y pagos, sus políticas de crédito, en definitiva, etcétera, ¿no? Entonces, al final, si tiene una necesidad muy intensiva, como tiene, de inversión en capital circulante, pues imagínate tú que de repente se compra una nave industrial de 3.000 metros cuadrados, porque evidentemente no es una mala decisión el tener una nave industrial de 3.000 metros cuadrados para dar buen servicio a sus clientes, estocando perfectamente, ordenando bien su stock y su logística. Puede ser una decisión extraordinaria, pero puede tener un problemilla, que estás consumiendo recursos financieros en una inversión a largo plazo cuando tú lo que tienes que hacer es cuidar tu inversión a corto, es decir, tu capital circulante, que es lo que te exige el funcionamiento operativo de la compañía, capital circulante. ¿Y qué puedes hacer con esa inversión a largo que es totalmente necesaria, que es tener la nave, digamos? La puedes alquilar con opción de compra y llevar a cabo esa adquisición cuando hayas generado suficiente caja operativa para poder hacerla con comodidad y confortabilidad. Pero en el pasado nosotros hemos visto situaciones concursales por esta razón, por ejemplo. Ese tipo de decisiones hay que meditarlas, hay que pensarlas y hay que consultarlas con un buen asesor. Y nosotros somos buenos asesores para poder llevar a cabo esa meditación conjunta.